Bueno, pues bienvenidos. Iba a decir todos y todas, pero creo que va a ser todos. No veo a ninguna toda por aquí de momento. A este Gas Meets número 4. En esta ocasión, pues tenemos el gustazo de tener a Milton Slonim, que es el autor de un complemento que se llama Fórmula Studio, un complemento para hojas de cálculo de Google, que está muy guay. Y que si no os lo habéis instalado aún, yo os aconsejo que os lo instaléis, porque puede mejorar vuestra vida cuando empezáis a parir esas fórmulas enormes con muchos paréntesis, con muchas líneas y con muchos puntos y coma y muchas cosas así. El complemento es una pasada. Y realmente, bueno, Milton lo publicó antes de Navidad y me pareció estupendo contar con él para este Gas Meets, porque tiene fresco todo el proceso de creación de un complemento. Nos puede explicar por qué es interesante crear un complemento. Sé que alguno de por aquí también ha creado complementos. Tito, creo que tú tienes alguno por ahí. Luego nos puedes contar también cosas, por supuesto. Y como el proceso es largo y tortuoso, y además uno se olvida cuando hace tiempo que no lo hace, pues yo creo que era ideal que hiciese Milton. Y además cambian cosas, y no te lo dicen que las cambian. Pero bueno, luego hablaremos de eso y de algunos trucos que hay por ahí para saltárselo out y esas historias guays. Y bueno, por eso pensaba que era muy buena idea que viniera, que nos presentara su complemento, que nos explicara cómo lo ha construido, qué tecnologías ha usado, que hay cosas muy chulas, hay Bootstrap y demás, y luego, pues cómo lo ha publicado. Pues para que todos sepamos, nos animemos a recorrer ese camino que está muy bien, porque da visibilidad a tus complementos, los puedes monetizar, que también está muy bien, y queda pues mucho más profesional y mucho mejor que ir distribuyendo plantillas, que es lo que acabamos haciendo muchos, pues un poco por vagancia. ¿De acuerdo? Pues nada, Milton, cuando tú quieras. Bueno, gracias por la introducción, Pablo. No sabía que se podía saltar el OAuth. Me hubiese gustado saberlo antes. Te tendría que haber preguntado antes de... No, pero a ver, se puede, pero no sirve para todo, sirve para algunas cosas. Luego ok. Bueno, les cuento un poco de mí. Primero, me presento. Para los que no me conocen, Milton. Soy de Argentina, de Rosario, específicamente, ciudad de Messi. Y ahora, hace 5 meses viviendo en Londres, trabajando en una startup de tecnología acá. Estudié Administración de Empresas y Finanzas en Argentina, en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Y yo, antes de empezar a estudiar, estaba entre administración, negocios y ser programador, analista en sistemas. En su momento, hace 7 años, 8, no, ser programador era un poco distinto por ahí. Entonces, bueno, ahora está más de moda, tal vez, y hay muchos más recursos para aprender rápidamente. Por algún motivo de la vida opté por administración y finanzas, pero siempre me encantó. Y por... sí, mañana Chile versus Argentina. Está claro que iba a ganar. Y esos años que estuve estudiando finanzas y administración, igualmente siempre estuve como al tanto de las últimas tecnologías y aprendiendo y demás, pero cuando terminé de estudiar formalmente en la universidad, no, pero bueno, me dicen que va a ganar Chile, pero no es una posibilidad, por Dios. Después de que terminé la universidad, me metí en un curso en una academia que se llama Digital House para estudiar programación. Es un curso de 1 año aproximadamente, donde se aprende de todo: bases de datos, SQL, backend con Node.js y Express, frontend con HTML, CSS y Bootstrap, React, un poco de todo. Así que estuve 1 año muy metido aprendiendo a desarrollar y después de eso por mi cuenta, haciendo proyectos y demás. Cabe aclarar que no soy un experto ni un desarrollador super senior. De hecho, este complemento lo desarrollé con mi hermano, que también es programador. Pero bueno, me encantó la propuesta de Pablo para por ahí contarles un poco mi experiencia, cómo fue desarrollar el complemento y cómo fue publicarlo, que por ahí sé que es un poco tedioso el proceso y como lo tenía fresco,
Tal vez a alguno le sirve escucharlo. Así que voy a compartir pantalla. Creo que acá está... Vamos. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es Fórmula Studio? La agenda para hoy, digo, tenemos 4 puntos. Igual el de preguntas, nada, si tienen preguntas en el medio, pueden ir haciendo y va a ser una charla. Pero, ¿qué es Fórmula Studio? Cómo hacer o cómo desarrollar un complemento y después la publicación en Google Marketplace. Bueno, ¿qué es Fórmula Studio? Yo, además de mi trabajo en operaciones de una startup, trabajo como freelancer, haciendo proyectos de automatización de Google Sheets y AppScript, más que nada. Y muchas veces me suele pasar de que una empresa me contacta y me dice, quiero hacer esta automatización o quiero mejorar algo existente que tengo y me dan una fórmula como esta, que cuando uno la ve por ahí, imagínense ver esta fórmula. Es por ahí difícil, así de un rápido, ver qué hace o entender qué hace esta fórmula. Si pasa algo, entonces pasa otra cosa, pero muchos ifs, ands, es complicado. Entonces, ¿qué viene a resolver Fórmula Studio? Sacar un poco la complejidad que tiene la caja de editor de Google y hacerlo más familiar para los que desarrollamos. Entonces, imagínense que tienen esta fórmula y la tienen que editar, y ahora imagínense que tengan esta fórmula y la tienen que editar. Creo que está claro por ahí que acá se ve muchísimo más claro que es las jerarquías, qué pasa dentro de qué cosa, y si tenemos que modificar algo o crearlo desde cero, sería mucho más fácil. También para los que somos desarrolladores, estamos más familiarizados con este tipo de estructuras. Entonces, si tengo que resumir en una frase, que es Fórmula Studio, es el primer editor de código para programar o simular que estamos programando fórmulas de Google Sheets. Y ahora les quiero mostrar un poco el complemento, cómo funciona. Acá tengo una planilla con una base de datos no real, con algunas fórmulas. Entonces, acá si van a extensiones y Fórmula Studio, y abrimos el editor, si ven la fórmula acá, ¿se ve la pantalla o quieren que...? Se ve medio chico, ¿no? ¿O se ve bien? Sí, bastante bien, pero vamos, si A ver. amplías, como dicen por ahí, mejor. ¿Cómo se hace? Vamos a Para los ver que no acá. tenemos una pantalla de cine como Pablo, pues... Espero que ahí se vea un poco mejor. Si no, creo que ahí va. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es, el add-on es un editor de código. Nosotros lo que hacemos es tomar, generalmente, si vos estás parado en esta fórmula, cuando abrís el complemento, va a tomar la fórmula donde está, pero si quieres tomar otra, por ejemplo, quiero tomar la fórmula de la I2, nos vamos a esa celda y ponemos get fórmula y va a tomar esa fórmula. Y si volvemos a esta, o sea, en la celda que nos paramos, vamos a tener la fórmula. Y acá podemos editar. Fíjense que ya, esto no es que es un editor, una caja de texto con la indentación o la jerarquía de un código, sino que está usando realmente tecnología de un editor de código. Si ven los números, por ejemplo, a la izquierda de las líneas, o si toco en un if, van a ver que se subrayan todos los if o todas las palabras que coinciden. Los textos van de un color, los números van de otro. Todo usa tecnología de un editor de código. Y bueno, algunas cosas que podemos hacer. Una es editar. Por ejemplo, yo acá puedo editar y poner que en vez de 5.000 sea 6.000 y que acá en vez de 3.000 sea 2.000 y podemos guardar esta fórmula y esto va a cambiar. Ven que ahí cambió y se modificó. Si vemos la fórmula original ya dice 6.000 y 2.000 acá. Otra cosa que podemos hacer, primero que tiene un Dark Mode o Light Mode. Eso con este botón lo pueden apagar y prender.
Otra cosa que podemos hacer muy interesante es que si se fijan acá, la columna G es revenue. Y en la fórmula estoy tomando de G2, o sea, de G2 a G, toda la columna, menos el título. Entonces algo que podemos hacer es subrayar este rango y con clic derecho podemos name range, podemos nombrar el rango desde acá del editor. Y si lo nombramos y ponemos, por ejemplo, revenue, y ponemos replacing fórmula para que reemplace todos los rangos que encuentre la fórmula, ahí me reemplazó G2 por G como revenue. Y si vamos acá a los rangos nombrados, van a ver que hay un nuevo rango nombrado que se llama revenue, de G2 a G. Entonces lo podemos hacer desde acá del editor y sin ninguna complicación, y ya se reemplaza en toda la fórmula. Otra cosa que se puede hacer muy buena es que muchas veces, por lo menos a mí, me pasa que, acá voy a guardarlo así, pero muchas veces me pasa de que hay algo que tengo que cambiar en la fórmula, pero que está repetido muchas veces en la fórmula. Entonces, algo que se puede hacer, por ejemplo, el G2G acá, que se repite, si lo queremos cambiar todo, si con control subrayamos los dos, podemos cambiar los dos a la vez. Revenue, por ejemplo. Entonces, y lo mismo con cualquier cosa que se repita. Si ponemos if, y queremos cambiarlo por ifs, se puede también. Digo, cualquier cosa que se repita, podemos subrayar todas y cambiar todo junto. Eso a mí por lo menos me salva años de vida. Después, otra cosa que se puede hacer, si estamos editando, por ejemplo, y acá queremos, por ejemplo, poner un filter y lo queremos cerrar acá. Perdón. Se puede hacer format document, te va a formatear el documento de vuelta indentado. Porque una vez que uno está editando, muchas veces es como que no tiene en cuenta eso. Y si ponemos format document, te puede formatear el documento cada vez que lo hacemos. De hecho, cerré el editor. Si empezamos desde cero y ponemos if G2, G es igual, es igual a, o es mayor a 100, entonces small. Entonces acá ponemos format document, ya se va formateando. Entonces, a medida que vamos haciendo la fórmula y construyéndola, podemos ir formateando y la vamos a ver indentada. ¿Qué más? Acá. Agarrar esta fórmula. Otra cosa que pueden ver acá, por ejemplo, es que el paréntesis te está marcando acá que cierra en este. Entonces cada paréntesis, y te puedes fijar si el paréntesis cierra o si te falta alguno. Y algo muy interesante, creo que muchos deben conocer que tenemos en Google Sheet ¿cómo se dice en español? Un shortcut, un comando rápido para el array fórmula, que ustedes pueden, por ejemplo, Control, Shift, Enter y se pone un array fórmula. Esto lo tenemos acá también, pero lo bueno que tenemos también es que tenemos un comando rápido para el if error. O por lo menos a mí me pasa que muchas veces mis fórmulas tienen un error y no lo quiero mostrar. Entonces, si ponemos, creo que acá están todos los comandos rápidos que tenemos. Pero si ponemos Shift Control Space o en Mac Command, se va a agregar un if error al principio de la fórmula. Y por último, vamos a agarrar esta fórmula que es la misma, pero sin array fórmula. Get fórmula. Entonces ven, por ejemplo, que es if A2, G2, pero no toma todo el rango. Algo que se puede hacer es guardar la fórmula en más de una celda. En vez de guardarla y arrastrar, podríamos decir all rows below, todas las fórmulas, todas las filas debajo, y si guardamos esta fórmula, se va a guardar en todas las fórmulas debajo. Es como que lo va a auto arrastrar.
Y otra cosa que podemos hacer es que, fíjense que acá está la fórmula arrastrada. G6, G5, G7, G8, G9, G10. Pero podríamos ejecutar la fórmula, pero después pegarla como valor. Pegar el valor del resultado de la fórmula. Entonces, si nosotros ponemos copias values y guardar, lo que va a pasar es que se guarda el valor resultado de la fórmula y no la fórmula. Entonces tenemos una sola fórmula que está arriba, es como si fuera una array fórmula, a fin y a cabo, porque tenemos una sola fórmula en la fila 2, pero después todos los valores, y eso lo que tiene de bueno, por ahí en spreadsheets que son muy grandes, es que salva espacio o que no se hace tan pesada la planilla. Y el resto, el último, lo último posible es hacer desde un rango, por ejemplo, desde I3 a I5, y si guardamos, se hace solamente en ese rango. Interesante que podamos, para algunas fórmulas tal vez que no sean array, tratar de hacerlas array con el editor. Que no solo es editar, sino también el cómo la guardamos. ¿Acá alguna pregunta o algo que les haya llamado la atención? Si no, seguimos. Ok, perfecto. Entonces, eso es Fórmula Studio. Es un editor de código para fórmulas. Vamos acá. ¿Cómo hacer un complemento? Les voy a contar un poco, como les conté, yo lo hice con mi hermano, al complemento, así que les voy a contar un poco el proceso que tuvimos nosotros. Nosotros queríamos, como todas las personas que quieren hacer un complemento, resolver alguna necesidad o problema mediante alguna automatización de Google Sheets y, como dice Pablo, sin caer en la vagueza de hacerlo con una plantilla. Entonces, vimos que todos los complementos que nos gustaban o eran de alguno de estos tres tipos, de sidebars, dialogs o custom formulas. Si alguno no está familiarizado, les muestro los tipos de complementos que nosotros vimos que nos gustaban para hacer y que sentíamos que era un desafío y que podían servir. Este es el sidebar, que esta es una empresa SheetGo de Valencia. Tiene un add-on. Es esta barra en el costado, la cual, de hecho, tengo que admitir que la consideramos para el editor, pero era muy, muy finita y no... De hecho, lo probamos y no anduvo porque a medida que la fórmula se va haciendo compleja, es como que ya no había espacio en ese sidebar para hacerla, pero hay un montón de cosas que sí se pueden hacer y que están buenísimas en un sidebar. Un dialog, que es Fórmula Studio, es como una caja donde vos seteaste el tamaño. Nosotros tratamos de setear el tamaño en el cual sea una caja que la podés dejar a la derecha como si fuera un editor y seguir trabajando en la spreadsheet, que no sea tan angosta como el sidebar y que sea cómoda para trabajar, pero que tampoco ocupe toda la pantalla porque iba a ser molesto. Entonces, vos podés setear el alto o la altura y el ancho a tu gusto. Y por último, el Custom Formula, que son fórmulas que no están en la lista original de Google Sheets y que vos podés hacer. Por ejemplo, este add-on Stack Array, que pone como tres tablas distintas en una. Es una fórmula y es un tipo de add-on con el cual se pueden hacer un montón de cosas. Sé que mucha gente por ahí hace sus propias planillas, custom fórmulas, pero el add-on es una manera de llegar con la misma fórmula a mucha gente. Nuestro proceso de creación, ¿cómo fue? Hicimos una lista de los problemas que nos gustaría resolver y esto fue porque les cuento algunas ideas que tuvimos. Por ejemplo, ¿alguien conoce Pipedrive, el CRM? Bueno, una de las ideas, Pipedrive es un CRM como si fuera Salesforce o como si fuera HubSpot o Zendesk,
Yo trabajé con Pipedrive y en un momento importé con AppScript los leads y los deals, los tratos y los leads a Google Sheets. Y una de las ideas fue hacer como un conector de Pipedrive a Google Sheet, que lo íbamos a hacer con un sidebar, que si se acuerdan era este. Otra de las ideas, por ejemplo, fue Mercado Pago, que es como si fuera... una plataforma de pago, una empresa fintech, una billetera virtual en Argentina y es la más conocida en toda Latinoamérica. También queríamos hacer un conector de Mercado Pago donde vos podías poner tus transacciones, hacer pagos, hacer links de pago, un montón de cosas desde Google Sheets. Y esa era una idea. La otra idea fue Fórmula Studio. Bueno, la que más nos pareció después de toda la investigación que hicimos fue Fórmula Studio, la que más nos gustaba. Y después empezamos a investigar para cada una, una vez que elegimos la nuestra, si hay soluciones que hacían lo mismo y cómo las podíamos mejorar. Nos encontramos algo parecido, que era un sidebar imprimían la fórmula así, indentada, en un sidebar, pero no era un editor de código, era una caja de texto que imprimía la fórmula así nada más. Y después, interna, de si había alguna tecnología que nos permita acelerar o mejorar nuestro desarrollo, porque imagínense que hacer un editor de código y toda la indentación y las jerarquías es un trabajo de lógica muy, muy duro. De hecho, lo empezamos haciendo así, era una caja de texto donde nosotros hacíamos la lógica de si abre un paréntesis, entonces el próximo carácter tiene que empezar abajo en la pantalla y a la derecha, pero a veces el paréntesis, si está entre comillas, entonces es un string y hay que dejarlo así, si no, no. Había toda una lógica muy compleja, entonces investigamos algunas soluciones que nos ayudaron. Desarrollo, empezamos a ejecutar la idea. Nosotros la hicimos así como les conté que investigamos, hay una tecnología que se llama CodeMirror, que es, vos podés hacer tu editor de código, mucha gente lo hace, tienen como un listado de lenguajes de programación, JavaScript, SQL y demás, pero te dan si ustedes recuerdan el add-on, el tema de los números, que se subrayen las cosas, que se puedan cambiar muchas cosas que se repitan a la vez. Todas esas cosas son el dark mode, un montón de cosas que las trae CodeMirror, que nosotros las usamos. De hecho, ellos tienen un lenguaje de spreadsheet y por eso algunas fórmulas también ya reconoce el color y que sea entre paréntesis y demás. Y además de eso, usamos un complemento para indentar las fórmulas, que era para Excel, pero que lo adaptamos nosotros, lo tomamos y lo adaptamos para Google Sheets y eso automáticamente es como que indenta y jerarquiza todo. Y después, la publicación en el Marketplace, obviamente. El desarrollo, le contaba a Pablo antes que tardó unas 3-4 semanas. Como les contaba, usamos CodeMirror, usamos ese complemento que lo adaptamos para Google Sheets. El frontend está hecho con Bootstrap, HTML, CSS y el backend con AppScript. Pero la verdad que el AppScript, como vieron, no es para tanto, no tiene tanto AppScript, porque es más un trabajo de frontend. Porque es más, imagínense que el AppScript es tomar la fórmula, guardar la fórmula en la celda que le diga el usuario, pero no mucho más que eso. Después, sí, lo de nombrar los rangos, por ejemplo, pero no era tanto AppScript, fue más desafío de frontend y cómo se veía la fórmula que el tomar la fórmula en sí. Publicación en el Marketplace. Desarrollamos el complemento. ¿Ahora qué? Entonces, hay una serie de pasos que nosotros seguimos y que fue lo que nos permitió publicarlo. Es un proceso un poco por ahí como molesto. Sé que lo pueden ver en el link que les pasó Pablo. Nosotros, de hecho, lo primero que hicimos fue leer ese link y leer también un tutorial que encontramos en Medium.
de una persona que contaba su experiencia. Acá como que voy a mostrar también un poco más gráfico, porque por ahí en los links de Google es solo texto y tal vez en esta presentación encuentra que sí, y sus páginas. Cada link te lleva a otro link y a otro link y a otro link. Parece que no termina nunca. Así que les voy a mostrar como yendo directo al grano con fotos. Lo primero que hay que hacer es crear un proyecto en Google Cloud. No sé si están familiarizados con Google Cloud, la plataforma, o si alguna vez usaron BigQuery o alguna de las características que tiene. Es la nube de Google, donde ustedes tienen que crear un proyecto. Es simplemente, hay un botón que dice crear proyecto y le ponen un nombre. Nosotros le creamos, pusimos Fórmula Studio y esto automáticamente te genera un project number, un número de proyecto y un ID de proyecto, las dos cosas. Ese project number tienen que ir al AppScript, al editor de AppScript, y en las opciones, en la ruedita, tienen que poner el número de proyecto que les dio Google Cloud. Entonces, lo primero en una sentencia es, crean el proyecto Google Cloud, agarran el project number y lo ponen en el editor de código de AppScript. Eso es primer paso. Después, por ahí el paso más tedioso de todos, que es el OAuth Consent Screen. Acá Google les va a pedir básicamente un montón de información del proyecto. Acá empieza con el nombre, el mail, el logo, pero después les pide qué hace la aplicación y todos los detalles. Pero lo más por ahí tedioso es la parte de los scopes, del alcance del proyecto. Como le contaba a Pablo antes, justo mi proyecto, si lo vieron, no uso ni Google Drive, ni Gmail, ni Forms. Solamente estoy usando la spreadsheet. Ningún usuario se tiene que loguear ni entrar con su usuario y contraseña. No estoy guardando nada en una base de datos. Es solamente agarrar datos de una planilla de cálculos, modificarlos y guardar de vuelta. Pero hay una lista inmensa de scopes, de alcances, y tenés que especificarle a Google qué alcance tiene tu planilla. En este caso era leer data de una spreadsheet y editarla o eliminar. Y tenés que grabar un video explicando por qué y cómo vas a usar en cada scope, en cada paso del video, cómo vas a usar el permiso que le estás pidiendo al usuario. Obviamente, imagínense que si ustedes le piden permiso para revisar sus emails a la gente y después su add-on es un editor de fórmulas de Google Sheets, no tiene ningún sentido y Google les va a rechazar ese scope. Entonces tiene que estar justificado cada cosa que le pidan al usuario, porque le están dando acceso. Y además de eso, y acá fue donde más ida y vuelta tuve con Google, porque me dijeron primero que me faltaban scopes, me dijeron no estás pidiendo lo suficiente, después me sobraban, me dijeron estás pidiendo de más, me pidieron que haga otro video explicando cómo iba a usar cada scope, después me pidieron otro video explicando la plataforma, entonces fue como un ida y vuelta bastante tedioso, hasta que me aprobaron después de aproximadamente un mes de ida y vuelta, y ahí fue como el camino allanado para seguir. Pero una vez que ustedes van a hacer estos 4 pasos, acá en el OAuth Consent Screen, hacen submit de todo junto, y después van a recibir una respuesta de Google de qué pasó, si tienen que modificar algo o no. Una vez que tienen esto, tienen que verificar su dominio. No sé si sabían, pero para hacer un complemento tienen que tener una página web. Es requisito tener una página web del complemento. Y acá también tuvimos algún tema. El primero, bueno, el dominio lo verificamos fácil. Se hace desde acá, desde la misma pantalla donde van con el OAuth Screen. Abajo tienen Domain Verification. Ponen el dominio, les mandan un mail, lo verifican, es fácil.
Mi problema fue, esto bastante particular, pero me empecé a fijar algunos términos y condiciones y políticas de privacidad. Google las exige y las tenés que poner. Yo no sabía cómo... Nunca, no quería hablar con un abogado para hacer unos términos y condiciones y políticas de privacidad, por ahí por pereza. Me empecé a fijar algunos complementos, a ver cómo manejaban sus políticas de privacidad, y vi que uno lo tenía como en un Google Doc, con permiso como a ver solamente para todo el mundo, lo tenía publicado como un Google Doc, lo puse y bueno, me lo rechazaron, me dijeron que tiene que estar en mi página, no sé por qué a él se lo aceptaron y a mí no, pero o tal vez cambió la política, pero tienen que tener una página web y que en esa página web figuren los términos y condiciones y las políticas de privacidad, y tienen que verificar el dominio. Así que lo que hice fue ponerlo en mi página web y ahí estuvo. Una vez que hacen eso, tienen que ir a Google Marketplace, el SDK, y acá en este botón que dice Manage, en vez de Manage le aparece Enable, como habilitar, y una vez que tocan clic en habilitar, les va a aparecer este botón de Manage y que está habilitado. Y es un paso por ahí más fácil de hacer, es una tontería. Y una vez que tienen aprobado el OAuth Consent, verificaron el dominio, está toda su página web en orden, el video está todo en orden, todo bien, van al editor de código de AppScript, Deploy, New Deployment, y ahí pueden crear una versión, su primer versión del proyecto. No sé qué tan técnicos son ustedes, pero de hacer un deploy de una aplicación o de un código es básicamente publicarlo y tenerlo en producción. Entonces, ustedes pueden seguir modificando el código y hacer un montón de cosas, pero hasta que no lo publican, nada pasa con la aplicación. La versión publicada de Fórmula Studio es la que ustedes vieron ahora, pero si yo estoy trabajando en algo nuevo, ustedes no lo van a ver hasta que yo lo publique. Entonces, lo que tienen que hacer una vez que tienen el dominio verificado o OAuth Consent, todo, es publicar su primera versión. Y cada versión va a tener un nombre, y si ustedes tienen algún problema pueden llegar a volver a una versión anterior, y es una manera de tener ordenadas todas las versiones que ustedes tienen. Una vez que hacen el deploy de su aplicación, último paso es crear el store listing. Si se acuerdan acá, en el Google Marketplace SDK, si ustedes hacen clic acá en Manage, esto es en Google Cloud, los va a llevar a esta pantalla. Y el store listing es por ahí lo más fácil, pero es más por ahí de marketing. Es cómo se va a ver la aplicación en el Marketplace de Google. Entonces tienen que poner el logo, fotos o videos de la aplicación, si tiene un precio, ponerle el precio, qué categoría va a ser, la descripción con todos los puntos de qué hace el add-on y demás. Y esto es bastante simple, o por lo menos a mí me lo aprobaron rapidísimo. Y tienen que poner, eso sí, el nombre de la versión de la que ustedes hacen el deploy. Ustedes en este paso van a hacer un deploy, y en ese deploy le van a poner un nombre a la versión. Por ejemplo, versión 1. Entonces, en el store listing tienen que poner qué versión están anotando. Y esa es la versión que va a estar anotada. Si ustedes hacen un cambio y hacen una nueva versión, tienen que ir al store listing y poner la nueva versión. Por ejemplo, nosotros en Fórmula Studio, déjenme ver si quieren, les puedo mostrar acá. Si ven acá, esto está separado por comas, la fórmula, porque los últimos meses estuve trabajando yo en fórmulas que todas se separaban con coma acá, pero nada, cuando lo publiqué, Pablo me dijo, yo estoy en España y acá usamos punto y coma, y por ahí como... Y cuando él ponía el punto y coma para separar, la estructura no quedaba tan linda como esta, sino que quedaba cualquier cosa.
Entonces lo que hice, si ven ahora, el add-on, el complemento, tiene este tick acá de usar punto y coma como separador. Y para eso tuve que desarrollar o modificar mi código y hacer una nueva versión del mismo. Así. O sea, tuve que agregar la parte del punto y coma y hacer un nuevo deploy con una nueva versión 2 y esa nueva versión 2 ponerla de vuelta en el store listing y que te aprueben de vuelta. Y de mi parte, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta.